Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 10 del libro del profeta Isaías. Hoy la palabra de Dios hace unas advertencias sobre aquellos que organizan la opresión. Sí, hoy la palabra de Dios va dirigida para aquellas personas que hacen el mal, que le quitan los derechos a las personas, a los niños. Eso es la palabra de Dios, lo vamos a escuchar hoy. Que pobres de aquellos que le quitan las leyes a las personas. Pobre de aquellos que inculcan leyes injustas. Pobre de aquellos. Vamos a escuchar, amenitos, con mucha atención la palabra de Dios. Pobres de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por escrito los decretos de la maldad. Dejan sin protección a los pobres de mi país, roban a los pequeños de sus derechos, dejan sin nada a la viuda y despojan al huérfano. ¿Qué harán el día en que se arreglen las cuentas? ¿A dónde huirán? ¿Y quién los ayudará cuando desde lejos venga el desastre? ¿Dónde encerrarán sus riquezas? No quedará más que doblegarse bajo las cadenas o caer con los muertos. Pero a Yahvé no se le ha pasado el enojo, aún sigue con la mano amenazante. ¡Ay de Asur, que es el bastón de mi ira, y el garrote que usa mi furor! Yo lo he enviado contra una nación impía, contra un pueblo que me molesta, para que lo saquee y le quite todo lo que tiene, y lo pisotee como el polvo de las calles. Él, sin embargo, no entiende mi proyecto, ni lo cree así su corazón, pues su intención es destruir y desmenuzar a no pocas naciones. Dice, ¿mis príncipes no son reyes acaso? ¿No sucedió a Calmo como Carquemines? ¿A Jatmá igual que a Arpad y a Samaria como a Damasco? Mi mano supo alcanzar los reinos de los ídolos, en que las estatuas eran más numerosas que las de Jerusalén y Samaria. Pues bien, como he tratado a Samaria a sus ídolos, ¿no seré capaz de hacer lo mismo con Jerusalén y sus objetos sagrados? Pero esto ha de suceder. Cuando el Señor haya terminado su obra en la montaña de Sión y en Jerusalén, castigará la soberbia del corazón del rey de Asiria y la mirada despreciativa de sus ojos, porque dijo, esto lo conseguí con la fuerza de mi brazo y con mi capacidad, pues soy inteligente. He hecho retroceder la frontera de los pueblos y me he apoderado de sus tesoros. Yo como soberano hice bajar de su trono a sus reyes. Mi mano ha tomado como se toma un nido las riquezas de los pueblos. Como se recogen huevos botados, así me he apoderado de toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico ni piara. ¿Acaso el hacha se cree más que el leñador? ¿O la sierra más que el aserrador? Como si el bastón mandara a quien lo usa, o el palo moviera al que no es de madera. Por eso, Yahvé de los ejércitos enviará a sus hombres forzudos la debilidad y prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. La luz de Israel se hará fuego, y su santo será como una llama que quemará y consumirá todos sus matorrales en un solo día. El esplendor de sus bosques y de sus árboles frutales se desvanece, se deshace y se le va la vida. Lo que quede de sus árboles serán tan poco que un niño los podrá contar. Aquel día el resto de Israel y los sobrevivientes de las familias de Jacob ya no le pedirán ayuda al que les paga, sino que le pedirán ayuda a Yahvé, el Santo de Israel, y serán sinceros con él. Un resto volverá, un resto de Jacob se volverá hacia el Dios fuerte, porque aunque fuera tu pueblo, oh Israel, como la arena del mar, solo un resto volverá. Su destrucción está decidida para que quede bien en claro la justicia, pues el Señor Yahvé de los ejércitos llevará a cabo en todo el país exterminio y limpieza. Por tanto, así se expresa Yahvé de los ejércitos. Oh pueblo mío, que vives en Sión, no le tengas miedo a Asur,
que te da de palos, o que te pega con su bastón como hacía Egipto. Porque dentro de muy poco tiempo desaparecerá mi enojo, y mi cólera se tornará contra él. Yahvé de los ejércitos hará zumbar la huasca sobre él, igual como cuando se las dio a Madián, en el cerro Horeb, y levantará su bastón sobre el mar, como lo hizo en Egipto. Entonces la carga se caerá de tu espalda, su yugo dejará de pesar en tu cuello, y la abundancia reemplazará la opresión. Se acercará por el lado de Rimón, avanza sobre Ayob, atraviesa Migrón, deja su bagaje en Mixmas, atraviesan el desfiladero, pasan la noche en Hueva, Ramá se asusta, Gibea de Saúl huye, grita hija de Galín, escucha la Laís, respóndele a Anatot. Madmena se dispersa, los habitantes de Gabim buscan refugio. Hoy mismo hará un alto en Nob y extenderá su brazo sobre el cerro de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. Pero vean cómo el Señor Yahvé de los ejércitos desgaja con fuerza la copa de los árboles. Los más altos son cortados y los más orgullosos rebajados. Su hacha termina con los matorrales del bosque y el Líbano tan nombrado se viene abajo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Un saludo, mis hermanos, a todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. Hoy ya con mucha alegría podemos decir que en nuestra vida, en nuestro corazón, ha nacido el Salvador. Podemos decir ya que en nuestro corazón habita el niño Dios, porque hemos visto su nacimiento. Hoy la palabra de Dios en el capítulo 10, que es el que hemos escuchado, se trata sobre un llamado de atención que hace Dios para aquellos que organizan la opresión, para aquellos que les gusta hacer la maldad, para aquellos que, pues, digámoslo así, que son como aquellas personas que quieren hacer lo que ellos les venga en gana, quitarle los derechos a las personas y colocar leyes injustas. Eso hoy lo que la palabra de Dios nos lo dice. Y dice: pobre de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por escritos los decretos de la maldad. Pobres de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por escritos leyes que llevan a la maldad, dice la palabra de Dios. Pobre de aquellos que quieren hacer el mal. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere decir hoy en este capítulo. Es algo corto lo que vamos a meditar en este capítulo, pero que es muy importante para nosotros. Tal vez nosotros no estemos haciendo el mal, pero para que estemos pilas, para que estemos pendientes de aquellas personas que sí quieren hacer el mal, ¿sí? Y que así como ellos hacen el mal, pues quieren que también nosotros caigamos en esos caminos. Pero no, Dios nos los advierte hoy y dice: pobre de aquellos que quieren hacer el mal. Pobre de aquellos que quieren hacer el mal. Dice más adelante: ¿qué harán el día en que se arreglen las cuentas? ¿A dónde huirán? ¿Y quién los ayudará cuando desde lejos venga el desastre? ¿Dónde encerrarán sus riquezas? No quedará más que doblegarse bajo las cadenas o caer con los muertos.
Eso lo dice la palabra de Dios hoy. ¿Dónde caerán ellos cuando llegue el desastre? ¿A quién les pedirán ayuda cuando venga aquel desastre? A aquellos que han hecho el mal, ¿dónde van a pedir ayuda? Dice la palabra de Dios, no quedará más que doblegarse bajo las cadenas o caer con los muertos. ¿Sí? Esa es la advertencia que hace Dios hoy y lo deja muy claro. Y hace la pregunta, ¿a quién le van a pedir ayuda a aquellas personas que les gusta hacer el mal cuando vean que venga el desastre? Cuando sea la última hora, ¿a quién le van a pedir ayuda? ¿A quién? Dice la palabra de Dios, no les toca más que doblegarse bajo las cadenas o, dice la palabra de Dios, o ir con los muertos. Sí. Esas son las consecuencias, nos los muestra hoy Dios. Las consecuencias cuando nosotros actuamos en la vida del mal. Cuando nosotros decidimos actuar mal, esas son las consecuencias. Dios nos coloca dos situaciones para elegir. ¿Sí? Aquel que hace el mal tiene dos opciones, dice Dios. Doblegarse bajo las cadenas o ir con los muertos. ¿Sí? Esas son las dos opciones que Dios les coloca hoy. Para aquellas personas que quieren inculcar leyes injustas hoy día en el mundo. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no han querido en este mundo hoy día inculcar cosas que no son de Dios? Muchas. ¿En cuántos países no quieren aceptar el aborto? Muchas personas. Muchos países están queriendo aceptar eso. ¿Cuántos países hoy día no quieren aceptar las bodas, el casarse sexo con sexo del mismo género? ¿Cuántos países no lo quieren aceptar? Muchos países, muchos. Y Dios dice, pobre de aquellos que quieran aceptar leyes injustas y que hacen que el pueblo camine por el camino del mal. Pobre de aquellos que son los que hacen eso. Pobre de ellos. Porque dice la palabra de Dios, ¿acaso creen que cuando venga el desastre, a quién le van a pedir ayuda? ¿A quién? Les toca doblegarse bajo las cadenas o ir con los muertos. Hoy Dios lo dice, porque en este mundo se está presentando estas dificultades. Quieren colocar leyes injustas que no son de Dios, que no es bueno para la humanidad. Y no solamente colocarlas como leyes, sino que es que están buscando todas las maneras para inculcarlas. En la televisión, en las redes sociales, en la música, ¿sí? En todo están queriendo inculcar esas leyes. No sé si ustedes han visto muchas películas así de acción, de cine. ¿Cuántas películas no tratan acerca de eso? ¿Cuántas películas no invitan hoy día a los jóvenes, a las personas, a aceptar esas leyes que no son de Dios? Muchas películas. Muchas películas tratan de bodas de personas del mismo sexo. Muchas películas enseñan cosas del aborto, ¿sí? Del camino del mal, de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de la mala vida. ¿Sí? Series, películas, novelas, programas, música. ¿Sí? El mundo está buscando las maneras para inculcar el mal. El mundo busca las mil y unas maneras para meter todas esas cosas malas en las personas y así las personas se alejen de Dios. Tengamos cuidado con eso. Hoy Dios nos lo dice. Pobre de esas personas, pobre de ellos. Muchas personas a veces se ponen a llorar y dicen, ay Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? No se preocupe. La palabra de Dios lo dice. Pobre de aquellos. Dios se encarga de esas personas. Dios se encargará de esas personas que quieren inculcar los malos caminos. Dios se encargará. Usted tranquilo. Usted lo único que puede hacer es orar. ¿Sí? Orar por esas personas.
Orar para que Dios no permita que esa maldad invada todo el mundo. Sí, eso es lo que nosotros podemos hacer. No empezar a difamar, no empezar a insultar, no empezar a hablar mal de las personas, no. Sino orar, orar. Y si en algún caso vamos a hablar, si en algún caso vamos a protestar, si vamos a defender nuestra fe, a defender lo bien para echar el mal, que sea con la palabra de Dios. Que sea con la palabra de Dios. Nosotros en la vida, si queremos defender nuestra fe, tiene que ser con la palabra de Dios. Tiene que ser con la palabra de Dios. Si queremos que el mal no se invada en todo el mundo, combatámosla, pero con la palabra de Dios, con nuestra fe. De lo contrario, no lo hagamos. Oremos por todas esas personas que quieren inculcar el mal. ¿Sí? Pobre de ellos. Que ojalá nosotros de esta lectura lo aprendamos. Que tengamos cuidado de aquellas personas que quieren inculcar el mal. Dios nos hace una pregunta. Dios nos deja una pregunta hoy, para que cada uno de nosotros reflexionemos y la meditemos y podamos responderla. Esa pregunta que Dios nos hace. ¿Estoy permitiendo yo en mi familia inculcarle las malas vidas a mis hijos, a mi familia? Yo estoy permitiendo como padre, como madre, permitiendo que mi familia se vaya por el mal camino. Cada uno responde esa pregunta y se la eleva a Dios. ¿Sí? Porque a veces esas malas acciones, a veces esas injusticias se presentan en la familia porque los mismos padres lo permiten. ¿Sí? ¿Cuántos padres no permiten que sus hijos vayan allá a una discoteca sin saber lo que puede haber dentro de esa discoteca? Dice, no vaya para que se entretenga, vaya y disfrute. No sabe lo que hay dentro de eso. No sabe lo que se encuentra dentro de ese lugar. O sea, ahí dentro de ese lugar, dentro de esa discoteca, se encuentra un salón dirigido por el mal, donde el único que disfruta es el demonio, donde el único que se ríe y se alegra de lo que está viendo es el diablo, porque ve todo: prostitución, droga, alcohol, mala vida, y muchos padres lo están permitiendo. Muchos padres a veces lo hacen porque no conocen. Tal vez los padres, la madre o el padre, no tuvo esa oportunidad de ir a una discoteca y le dice, vaya hijo usted para que disfrute. Investigue, porque usted no sabe qué hay dentro. Lo que hay dentro de ese lugar no es nada bueno. Se lo digo por experiencia. Yo antes de que asistiera, de que entrara a la iglesia católica, pues no era un joven que tampoco que andaba mucho de fiesta en fiesta, pero sí de vez en cuando iba hacia las discotecas. ¿Y qué veía yo en esas discotecas? Prostitución, drogas, mala vida, robos, de las peores cosas que uno puede ver. Yo veía tantas cosas. Claro, yo iba, pero no iba con ninguna intención mala. Pero era porque no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Era porque yo no había tenido ese encuentro con Dios. Pero cuando tuve el primer encuentro con Dios, yo dije, no, esto no es lo mío. Lo mío es estar con Dios. Y de ahí Dios me fue moldeando. Y ahí Dios me fue cambiando. Y poco a poco fui dejando esa mala vida. Dejé de asistir a las discotecas, dejé de asistir a las fiestas. Ahora solamente asisto a fiestas cuando son familiares, unos 15 años de algún conocido, de un cumpleaños. Y es un compartir entre nosotros. Echamos cuentos, jugamos, bailamos. Sí, porque como jóvenes tenemos que hacerlo. Pero de la mejor manera, sanamente. Entonces, hay familias, hay padres que le permiten a sus hijos que se vayan por esos malos caminos. Sí, le permiten. Entonces, cuando vienen las consecuencias, cuando se presenta un problema, ahí es donde el padre o la madre dice, ay, ¿por qué, hijo mío? ¿Por qué te pasó esto?
¿Por qué a esto? ¿Por qué? Y ahí es donde se acuerdan de Dios. Y Dios mío, ¿y por qué? ¿Por qué tú permitiste que? Oiga, usted mismo le abrió la puerta al mal. Usted mismo decidió abrirle la puerta para que su hijo se saliera para allá, para el mal. Sí. Porque usted sabiendo que si le permitía a su hijo que fuera allá, las cosas podían marchar de la peor manera. Y usted le permitió. Entonces cuando vienen las consecuencias, ahí sí. Ay, ¿por qué me pasó esto? No. Acepte las consecuencias de lo que hizo. Ahora, si nosotros somos personas razonables, conscientes, y no le permitimos a nuestros hijos ir a esos lugares, pues estamos tranquilos, estamos haciendo lo que Dios manda. Pero en el mundo hay familias que le permiten a sus hijos que esas injusticias ellos la aprendan, que esas malas vidas que el mundo les presenta, sus hijos también la viven. Y Dios dice, pobre de aquellos que permiten las leyes injustas, pobres de aquellos que quieren hacer el mal, que le quitan los derechos a los niños, pobres de aquellos que les quitan la vida a los niños, que le quitan la oportunidad de tener una vida, pobres de aquellos. Que ojalá de esta lectura aprendamos cada uno de nosotros. Que si nosotros le permitimos a nuestros hijos, a nuestra familia, que ande por el camino del mal, nuestra vida tengamos presente que se acabará. Y atengámonos a las consecuencias. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su gracia y su sabiduría, para que nosotros, como cristianos, como creyentes en la palabra de Dios, podamos entender que si le dejamos una puerta abierta al mal, ese mal entrará en nuestra familia, invadirá nuestro hogar, nuestra familia, y poco a poco nos irá alejando. Para que Dios hoy día a aquellas familias que han permitido el mal, les conceda la gracia, la sabiduría, que se puedan arrepentir de lo que hicieron, que se puedan acercar a Dios, para que día a día ellos se vayan acercando a Dios y empiecen a hacer lo que el Padre Santo nos pide a cada uno de nosotros. Que esta palabra de hermanitos ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.